Pensemos en un ejército tan bien entrenado, tan disciplinado, que fue capaz de conquistar el mundo conocido durante siglos. Imagínese a hombres corrientes, jóvenes agricultores y artesanos, transformados en guerreros despiadados, dispuestos a marchar miles de kilómetros y afrontar las batallas más brutales. ¿Qué hace que estos hombres estén tan preparados? ¿Cuál fue el secreto detrás del impresionante entrenamiento de las legiones romanas? Hoy descubrirás cada detalle de este entrenamiento, desde el primer día de los reclutas hasta las batallas que definieron la grandeza de Roma. Revelaremos las técnicas, los desafíos físicos y mentales, y la última revelación será la más sorprendente: el verdadero secreto que hizo a las legiones prácticamente invencibles. Antes de sumergirnos en el entrenamiento, debemos comprender el papel de las legiones en el Imperio Romano. En la antigua Roma, la guerra no era solo una necesidad, era la base del poder y la expansión. El éxito militar proporcionó nuevas tierras, recursos y control absoluto sobre los pueblos conquistados. Pero para lograr este éxito, Roma dependía de un ejército que no solo luchaba, sino que vivía para luchar. Las legiones estaban compuestas por alrededor de 5.000 hombres, divididos en pequeñas unidades llamadas centurias, con aproximadamente 80 soldados. Cada centuria estaba comandada por un centurión, líder encargado de velar por la disciplina y eficiencia de los hombres. Y esta disciplina comenzó el primer día de entrenamiento. El proceso de formación de un legionario fue brutal. El primer desafío fue la marcha. Los reclutas recorrían 30 kilómetros diarios, llevando alrededor de 30 kilos de equipo. Esto incluía sus armas, escudos, armaduras y suministros. Más que fortalecer el cuerpo, este ejercicio creaba resistencia mental. El objetivo era simple: moldear hombres que pudieran soportar el peso de la guerra. Otro aspecto fundamental fue el uso de armas. Para el entrenamiento, los reclutas utilizaban espadas y escudos de madera que eran más pesados que los reales. La razón era simple: si podían luchar con equipo pesado en el campo de batalla, usar armas reales parecía mucho más fácil y natural. La repetición fue la clave del éxito. Cada recluta realizó cortes, estocadas y bloqueos miles de veces, hasta que estos movimientos se volvieron automáticos. A lo largo de los días, los soldados entrenaron sin cesar. Regulación disciplinaria, y cualquier incumplimiento era corregido con severos castigos. El lema era claro: la disciplina sobrevivió al caos de la guerra. Un legionario necesita estar tan preparado mentalmente como físicamente. La guerra no era solo fuerza, era resistencia y control bajo presión. Además del entrenamiento físico, a los reclutas también se les enseñó a trabajar juntos. Las legiones romanas no eran solo grupos de soldados, sino máquinas de guerra organizadas. Cada hombre sabía su lugar en la formación, cómo moverse y qué hacer en cualquier situación. Esta organización fue una de las grandes diferencias de las legiones en el campo de batalla. El centurión, líder del siglo, fue una figura central en este proceso. Era el ejemplo a seguir. Un hombre respetado no solo por su fuerza, sino también por su disciplina e inteligencia táctica. Él fue quien dirigió el entrenamiento, castigó los errores e inspiró a los hombres a dar lo mejor de sí. Esta formación exhaustiva y metódica tenía un objetivo claro: transformar el cuerpo y la mente de los reclutas. La resistencia se llevó al límite. La técnica se perfeccionó mediante la reproducción y la disciplina se convirtió en una segunda naturaleza. El legionario debe estar preparado para soportar el peso de la armadura, el hambre, el cansancio y, sobre todo, el miedo a la guerra. Pero lo que realmente hizo que las legiones fueran despiadadas fue su organización en el campo de batalla. En el siguiente bloque, exploraremos las formaciones de combate y las estrategias que aseguraron la victoria de Roma en cientos de guerras.
Y créanme, esta era una de las mejores armas de las legiones. Recién estamos comenzando. El verdadero secreto de las legiones romanas aún está por llegar. En el campo de batalla, las legiones romanas dependían no solo de la fuerza individual de sus soldados, sino de algo mucho más poderoso: la organización y la disciplina colectivas. El entrenamiento de las legiones va más allá de lo físico. A cada hombre se le enseñó a actuar como parte de una máquina, bien engrasada, donde cada pieza tenía su papel esencial. Las formaciones romanas eran el secreto para enfrentar ejércitos mucho más grandes y aún así salir victoriosos. Desde los primeros días de entrenamiento, los reclutas aprendieron a marchar y a posicionarse en líneas perfectamente alineadas. No se dejó nada al azar. La orden era tan estricta que, para un observador externo, el movimiento de los legionarios parecía casi una coreografía. Y, en cierto modo, lo fue. Entre las formaciones más famosas se encontraba el testudo, o formación de tortuga. En esta disposición, los soldados estaban uno al lado del otro, sosteniendo sus escudos para formar una pared frontal y un techo sobre sus cabezas. El resultado fue una defensa casi impenetrable contra flechas, rocas y ataques a distancia. Marchando como una sola unidad, el testudo permitió a las legiones avanzar incluso bajo un intenso fuego enemigo. Además del testudo, existían otras formaciones estratégicas que se impartían de forma exhaustiva. La línea triple, por ejemplo, dividía a los soldados en 3 filas. La primera línea estaba formada por los soldados más jóvenes y vigorosos. Entraron primero en combate, destruyendo al enemigo. Cuando se cansaron, se retiraron a la segunda línea, formada por soldados experimentados, que continuaron el ataque. Finalmente, la tercera línea, formada por los legionarios más veteranos, entró en escena para finalizar la lucha. Esta rotación continua de tropas durante las batallas era una de las características distintivas de las legiones romanas. Mientras otros ejércitos luchaban hasta el agotamiento, los romanos lograron mantener a sus hombres descansados y listos para luchar. Este método no solo fue eficaz, sino también devastador. Pero estas formaciones no fueron algo sencillo. Las sesiones de entrenamiento fueron agotadoras y extremadamente repetitivas. Bajo la atenta mirada de los centuriones, los soldados practicaron las formaciones cientos de veces, hasta que cada movimiento se volvió automático. La orden era clara: ningún hombre debe abandonar su puesto. En la batalla, la unidad de las legiones era lo que determinaba la victoria. Además de las formaciones, los soldados también fueron entrenados para obedecer órdenes al instante. Los centuriones usaban silbatos, tambores y gestos para dar órdenes rápidas que debían seguirse sin dudarlo. La capacidad de responder rápidamente a los cambios en el campo de batalla dio a las legiones una ventaja incomparable contra enemigos desorganizados. Otro aspecto esencial del entrenamiento fueron las simulaciones de batalla. Los reclutas fueron colocados en situaciones que imitaban el caos y el ruido de la guerra real. Durante estas sesiones de entrenamiento, se utilizaron sonidos de trompetas, gritos e incluso humo para crear un ambiente lo más cercano posible al campo de batalla. Esto preparaba a los soldados para enfrentar no solo al enemigo, sino también al miedo y la confusión que surgían durante el combate. Este intenso entrenamiento aseguró que los legionarios se comportaran como una sola unidad, capaz de atacar, retirarse y defender con precisión milimétrica. La disciplina y la organización permitieron ganar con estrategia incluso batallas desiguales. Pero, más allá de las tácticas y formaciones de combate, había algo aún más profundo en el entrenamiento de las legiones: la construcción del espíritu de cuerpo.
A los soldados se les enseñó a confiar inquebrantablemente unos en otros. La idea de que cada hombre dependía de su pareja para sobrevivir se reforzaba diariamente. El liderazgo no era solo para el imperio o el comandante, sino también para los colegas de batalla. Esto creó un ejército unido donde la fuga o la deserción era casi impensable. La protección para quienes rompieron esta confianza fue severa: la muerte. Para un legionario, la única opción era avanzar y luchar hasta el final. En el siguiente bloque entenderemos cómo el entrenamiento físico y mental preparó a los legionarios para soportar las condiciones extremas de una campaña militar. Las marchas forzadas, el hambre, el frío y el peso del combate fueron pruebas diarias que moldearon a estos hombres en guerreros incansables. Créame, lo que viene a continuación es aún más impresionante. Para ser legionario romano no bastaba la fuerza y la habilidad con las armas. El verdadero desafío fue la resistencia física y mental. Un poderoso soldado romano podrá marchar largas distancias, luchar durante horas y soportar condiciones extremas. Todo ello sin perder la disciplina ni la concentración. El entrenamiento físico de las legiones fue uno de los más brutales de la historia. Al principio, los reclutas eran sometidos a marchas diarias de 30 a 40 millas, transportando alrededor de 30 libras de equipo, armaduras, escudos, espadas y suministros. Este ejercicio se llevó a cabo en terrenos difíciles, montañas, bosques y desiertos, simulando las campañas reales que se avecinaban. El objetivo era fortalecer el cuerpo y la mente. Los que no pudieron soportarlo fueron despedidos sin dudarlo. Además de las marchas, el entrenamiento incluía carreras de resistencia y ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios entrenaban constantemente con armas pesadas, como espadas de madera y lanzas más largas que las reales, para aumentar la fuerza muscular. Este entrenamiento fue agotador pero efectivo. Cuando llegó el momento del combate, el peso real de las armas parecía ligero, lo que daba a los soldados velocidad y agilidad. Otro aspecto fundamental fue el uso del escudo, pieza imprescindible del equipamiento del legionario. Los soldados entrenaron ataques y paradas repetidamente, aprendiendo a usar el escudo no solo como protección, sino también como arma experimental. Un golpe desde el borde del escudo fácilmente podría romper huesos y destruir enemigos. Este dominio del escudo, combinado con la habilidad con la espada, hacía a los legionarios extremadamente letales en el combate cuerpo a cuerpo. Pero el entrenamiento no terminó ahí. Para aumentar la resistencia mental de los soldados, los instructores crearon situaciones de estrés y fatiga extremos. Simularon batallas en medio de ruido ensordecedor, polvo y confusión. Los reclutas se vieron obligados a luchar hasta el agotamiento, marchar a un ritmo rápido y construir fortificaciones con recursos limitados. El objetivo era simple: prepararlos para las peores condiciones de una campaña militar. Una de las mayores pruebas fue el campamento improvisado. Durante las simulaciones, los legionarios se vieron obligados a construir un campamento fortificado al final de una larga marcha. Con el cuerpo cansado y la moral baja, todavía necesito cavar trincheras, levantar empalizadas y montar tiendas de campaña. Esto no solo reforzó la disciplina, sino que también enseñó la importancia de la organización y la seguridad en territorio enemigo. La construcción de estos campamentos fue tan rigurosa que, durante las campañas reales, los legionarios podían levantar un fuerte defensivo en cuestión de horas. Ningún ejército rival fue capaz de replicar esta capacidad, lo que dio a los romanos una enorme ventaja estratégica. Otro elemento esencial del entrenamiento fue el apoyo psicológico entre los soldados. El legionario no entrenó solo, entrenó junto a sus compañeros de armas. Esto creó lazos de confianza inquebrantables. En el campo de batalla, cada hombre sabía que podía contar con su camarada a su lado.
Este espíritu de cuerpo se reforzó diariamente e hizo que el ejército romano funcionara como una sola unidad, incluso bajo presión extrema. La protección para quienes rompían la disciplina era severa. La deserción, por ejemplo, se consideraba uno de los peores crímenes. Un soldado que huyó o abandonó su puesto, poniendo en riesgo a toda la unidad. Por ello, los castigos fueron ejemplares, desde los azotes hasta la ejecución. Esto dejó claro que la única opción para el legionario era avanzar, luchar y sobrevivir junto a sus compañeros. Toda esta preparación física y mental tenía un objetivo: transformar a hombres comunes y corrientes en guerreros incansables. Mientras otros ejércitos se desmoronaban bajo la presión de la guerra, las legiones romanas se mantuvieron firmes. Su resistencia fue prestada y esto les permitió ganar batallas incluso cuando todo parecía perdido. Pero el entrenamiento no fue solo para la guerra. Formó a los hombres para toda la vida. Muchos llevaron la disciplina de las legiones a sus comunidades, donde se convirtieron en líderes respetados. El rigor y la organización aprendidos en el ejército romano fueron tan poderosos que impactaron a la sociedad en su conjunto. En el siguiente bloque, revelaremos el secreto final que consolidó a las legiones romanas como el ejército más temido del mundo antiguo. Uno tan poderoso que revolucionó el arte de la guerra y garantizó la supremacía de Roma mediante una técnica centenaria. Estamos llegando a la culminación de este viaje. Prepárese para la revelación más reciente y sorprendente. El secreto final de las legiones romanas. A lo largo de este vídeo hablamos de la disciplina, la resistencia física y el trabajo en equipo que moldearon a los legionarios romanos. Pero había algo más, un secreto que elevó a las legiones a un nivel que ninguna otra fuerza en la antigüedad pudo alcanzar. Un elemento tan poderoso que garantizó el dominio de Roma a lo largo de los siglos. La combinación perfecta de estrategia e innovación táctica. Los romanos no solo se entrenaban para la guerra, también la planeaban. Mientras que otros ejércitos dependían de la fuerza brutal o la superioridad numérica, Roma perfeccionó el arte de la guerra mediante una organización meticulosa, una planificación estratégica y la capacidad de adaptación. Y todo empezó con una impecable estructura de las legiones. La legión no era solo un grupo de soldados. Funcionó como un sistema dividido en unidades más pequeñas y altamente eficientes. Cada siglo, con alrededor de 80 hombres, tenía autonomía para actuar cooperativamente como los demás. Esto dio flexibilidad al ejército romano. En lugar de ser una masa desorganizada, las legiones se mueven como un examen organizado, capaz de adaptarse rápidamente a las situaciones de batalla. Además, los romanos eran maestros en el arte de analizar al enemigo. Antes de cualquier enfrentamiento, exploradores y espías recababan información detallada sobre el terreno, el número de enemigos y sus derrotas. A partir de estos datos, los generales romanos idearon estrategias específicas, aprovechando cualquier ventaja. Si el terreno favorecía la defensa, los romanos construían fortalezas. Si el enemigo era más numeroso, utilizaban tácticas de desgaste y emboscadas. No se dejó nada al azar. Otro secreto crucial de las legiones fue su uso del ingenio en el campo de batalla. Los romanos no solo dependían de sus soldados, trajeron consigo máquinas de guerra que aprendían y aterrorizaban a sus oponentes. Se utilizaron con precisión catapultas, balistas y torres de asedio para destruir fortificaciones y diezmar las líneas enemigas, incluso antes del combate cuerpo a cuerpo. Imaginemos la escena. El ejército enemigo está en posición, confiado en su superioridad numérica. De repente, los romanos avanzan en impecable formación, protegidos por el testudo. Al mismo tiempo, diseños de catapultas caen del cielo, rompiendo las líneas defensivas y sembrando el caos.
Y cuando el enemigo intenta reaccionar, los legionarios cambian de formación en segundos, adaptándose al nuevo escenario. Esta combinación de estrategia, disciplina y tecnología fue devastadora. Pero el secreto final, la verdadera arma de las legiones romanas, era algo más abstracto, pero esencial: la moral inquebrantable de los soldados. Los legionarios creían en la grandeza de Roma y la importancia de su misión. Lucharon no solo por la gloria o la supervivencia, sino también por el deber de proteger el imperio y su cultura. Esta mentalidad fue cultivada desde los primeros días de entrenamiento y reforzada con cada marcha, con cada batalla ganada. El sentido del honor y del deber hacía que el legionario afrontara cualquier adversidad sin dudarlo. Incluso cuando se enfrentaron a enemigos más numerosos o a condiciones desfavorables, lucharon con una determinación que impresionó a sus oponentes. Para el soldado romano, la huida era una vergüenza y la muerte en batalla era un honor. Este conjunto de factores, disciplina rigurosa, entrenamiento físico y mental, formaciones impecables, estrategias innovadoras y moral alta, crearon el ejército más poderoso y temido del mundo antiguo. Mientras otros ejércitos se desmoronaban bajo la presión, las legiones romanas se mantuvieron firmes, adaptándose y superando cualquier desafío. Por tanto, las legiones no eran solo un símbolo de poder militar, sino también de eficiencia y resistencia. Encarnaban la esencia misma de Roma, una civilización que creía en la planificación, la disciplina y el avance constante. Y aquí está la lección más poderosa que podemos aprender de las legiones romanas. El éxito no proviene solo de la fuerza, sino de la preparación, la organización y la obediencia correcta. Así como los gitanos dominan el mundo con sus legiones, cualquier objetivo se puede conseguir cuando se combinan estrategia, trabajo duro y determinación. Las legiones romanas dejaron un legado que va mucho más allá de la historia militar. Nos muestran lo que es posible cuando los hombres comunes y corrientes están preparados, capacitados y unidos para un propósito mayor. Esta es la verdadera grandeza de la formación romana. Ahora la pregunta es, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué batallas puedes ganar en tu vida con disciplina, preparación y organización? Recuerde, incluso los desafíos más grandes se pueden superar con la mentalidad adecuada. Y así se revela el secreto de las legiones romanas, un ejército imbatible, formado no solo por la fuerza, sino también por la mente. Ese fue el legado de Roma, y sigue vivo hoy.